Bien, amigos televidentes, nos acompaña hoy en esta consulta la doctora Guillermina Méndez, oftalmóloga, especialista en glaucoma congénito y de adulto, con la que estaremos consultando sobre el glaucoma de manera inextensa. Cuando se piensa en glaucoma, se piensa en enfermedad fatal, ceguera. Pero dígale a los amigos televidentes, doctora, ¿qué es realmente el glaucoma? Ok, el glaucoma no es más que un conjunto de enfermedades a nivel ocular en el cual que hay una afectación del nervio óptico, o sea, el nervio que conecta lo que es el ojo con el cerebro por un aumento de la presión dentro del mismo, o sea, dentro del ojo, produciendo un daño de lo que es el campo visual y por ende puede llevar a una ceguera si no se trata de manera irreversible. Así es, doctora, pero también tenemos que hay varios tipos de glaucoma. ¿Cuáles son los tipos de Por supuesto. glaucoma? Sí, podemos clasificar el glaucoma primero dependiendo de la edad. Hay glaucoma congénito infantil, que son cuando se adquieren desde el nacimiento, los bebés y durante la niñez. También lo tenemos en lo que es el adulto. Eso sí lo dividimos por edad. Ahora bien, si son pacientes adultos, tenemos el glaucoma que es de ángulo abierto, el glaucoma que es de ángulo estrecho, también los glaucomas secundario o asociado a alguna patología ocular o a una enfermedad previa, llámese como la diabetes o la hipertensión. Así es. Y en el caso del glaucoma de ángulo abierto, que suele aparecer en el adulto, ya 40 años, Así es. ¿cuál es la forma, cómo afecta, cómo se manifiesta el glaucoma en el adulto, glaucoma de ángulo abierto? Ok, el glaucoma de ángulo abierto es el glaucoma más frecuente, el que afecta a la población en general. Y como usted muy bien comenta, pues afecta en la adultez ya a partir de los 35 o 40 años. ¿Qué pasa? Este es un tipo de glaucoma que en su etapa inicial no da síntomas. Entonces, el paciente regularmente cuando se hace un diagnóstico puede ser por una consulta, quizás por otro motivo que el paciente nos visite, pero realmente es una afección que no da síntomas en su etapa inicial. Luego de que el glaucoma va avanzando, pues entonces, ¿qué el paciente puede sentir? Va a sentir pérdida de la visión, sobre todo en los campos periféricos, o sea, en los laterales, empieza a bajar esa visión. También puede sentir dolor ocular. Esos son los síntomas más frecuentes en estos pacientes cuando está en etapa ya inicial. Y en el caso del glaucoma de ángulo abierto, doctora, ¿conlleva esta afección del ojo a una ceguera obligatoriamente, una ceguera irreversible? Bueno, cuando tenemos glaucoma, eh, no todos los pacientes van a tener una ceguera. ¿Por qué? Porque por eso hacemos el llamado y hacemos campañas de prevención y exhortamos a los pacientes a que acudan al especialista en glaucoma. ¿Por qué? Porque si tratamos esta patología a tiempo, no llegamos a la ceguera. Hay muchas alternativas de tratamiento para evitar la progresión de la enfermedad. Una vez que tenemos la enfermedad, evitamos que progrese para no llegar a la ceguera. ¿Quiénes llegan a la ceguera? Aquellos pacientes que no cumplen con un tratamiento o que son diagnosticados muy tarde. Entonces, ya cuando no tenemos alternativas que ofrecerle a estos pacientes. Pero si el paciente llega a tiempo, ¿qué es llegar a tiempo? Pacientes que todavía tengan una buena visión, que tengan pronóstico visual que le permita desenvolverse en el día a día, pues entonces sí podemos mantener que esa visión se preserve en lo largo de la vida del paciente. Doctora, ¿qué causa el glaucoma? ¿Cuáles son las causas para que esta patología se presente en el ojo? Eh, Estilo de vida, alimentación, trabajo, cómo se arriesga la visión, ambiente. ¿Qué causa la enfermedad?
Ok, realmente la causa en per se es desconocida. Lo que sí se sabe que hay factores de riesgo que nos pueden llevar a padecer esta enfermedad. ¿Cuáles de los factores de riesgo más importantes? Primero, si tenemos familiares o una herencia de glaucoma, es número uno. Si somos descendientes de raza negra, es otro factor importante. También si somos pacientes que tenemos una hipertensión ocular de nuestros ojos, si padecemos de enfermedades sistémicas, como cuáles, la diabetes, si somos la hipertensión arterial, la migraña, también si hay enfermedades de tipo inflamatoria, son factores de riesgo. ¿Cuáles otros factores de riesgo también pueden llevarnos a glaucoma? Si son, y sobre todo un glaucoma secundario, cuando es después de un trauma o de una cirugía ocular previa. Esos son los factores de riesgo más importantes en las personas a padecer el glaucoma. Doctora, usted mencionaba el asunto de que hay que tratarse y si se trata a tiempo, pero ¿qué sintomatología, qué le dice a una persona? Ejemplo, un caso, presbicia, una persona que tiene presbicia, ¿y qué le puede decir, aparte de la presbicia, a esa persona, llamar la atención para sospechar que está padeciendo glaucoma? Ok, con la presbicia es como la pérdida de la visión, vamos a decir, presbicia no es más que después de los 40 años tenemos esa dificultad para ver las cosas pequeñas. Y esa es una causa muy frecuente de las personas ir al oftalmólogo, y muchas veces cuando van al oftalmólogo pues se le puede diagnosticar lo que es el glaucoma, pero es más por la visita. Pero realmente el paciente, si es un glaucoma de ángulo abierto, no presenta síntomas en etapa inicial. Pudiera tener quizás cansancio ocular, y si es un estadio, y por eso visitan al oftalmólogo, no por el que va a tener sintomatología per se en un glaucoma inicial. Ya si en estadio más avanzado, que puede decir, oye, yo estoy perdiendo campo visual, o quizás si estoy manejando, choco mucho hacia un lado o hacia otro, eso no puede sugerir que hay una pérdida de campo visual. Eso es una causa de que el paciente puede venir. O también cuando hay familiares que traen al paciente porque se está topetando mucho o chocando mucho con algunos, con la mesa, con la silla. Esos son probablemente causas de que el paciente nos visite por la pérdida de visión cuando es por glaucoma. Pero en mi estadio inicial, pero realmente no. Por eso es que se le llama al glaucoma el ladrón silencioso de la visión, porque que no da nada de síntomas en etapa inicial. Entonces, si tenemos estos factores de riesgo antes mencionados, es importante visitarnos para detectar a tiempo esta patología, que es O más sea, común de lo que, más común de lo que uno puede pensar que está en la población, realmente. así es, doctora, y fíjese que me llama mucho la atención eso que usted señala, por el asunto de que al no darse una sintomatología que llame la atención a la persona y o a personas en su entorno, a su alrededor, por lo regular, me atrevo a especular, entonces, por lo regular, cuando se llega, se diagnostica un glaucoma, es porque ya está avanzado. No, pudiera diagnosticarse en etapa muy inicial. ¿En cuáles casos pues, son esa etapa inicial que diagnosticamos? Son aquellos pacientes que regularmente van a su visita del oftalmólogo, como usted muy bien dice, por la presbicia o por otra causa, y se diagnostica, o tienen algún factor de riesgo y ellos saben que deben de visitar al oftalmólogo. Muchas veces o tenemos en consulta pacientes que vienen por la presbicia o por otra causa, por un ojo rojo, por alergia, y se encuentran con que tienen este diagnóstico, una sospecha de glaucoma o el glaucoma en sí, y realmente se sorprenden, ¿ok? Pero es porque nunca se habían chequeado antes y es la primera vez, porque no da síntomas. Ahora bien, hay un otro tipo de glaucoma, como es el de ángulo estrecho, cerrado, como también mencionamos, que ese sí da síntomas. Es el menos frecuente en la población, pero sí se puede dar. Y ese es aquel que da dolor, ojos rojos, y los pacientes empiezan a ver halos de luz alrededor de las luces. Es el menos frecuente y es el que el paciente sí nos visita.
¿ok? Pero ese es el menos frecuente en la población. O sea, este es el de ángulo cerrado que por lo regular se presenta de manera crónica, doctora. O sea, Y de manera súbita, o sea, súbita, se perdón. instala súbita. Y entonces, cuando se presenta ese tipo de glaucoma y viene con mucho dolor y una presión muy elevada, entonces tenemos que actuar de una manera rápida de emergencia, como bajando la presión del ojo para evitar la consecuencia de la pérdida de visión. Doctora, una pregunta de un amigo televidente. Me diagnosticaron glaucoma, por lo que usted dice es ángulo cerrado. ¿Cómo ve el paciente que está padeciendo el glaucoma de ángulo cerrado? Ok, ¿Ve bultos, ve borroso? ¿Cómo ve? ok. En general, vamos a hablar en general. En general, cuando al inicio de un glaucoma, el paciente puede estar viendo, tener una buena visión en el centro. Y poco a poco, cuando hay daño, ya sea con el ángulo abierto o el ángulo estrecho, cerrado, va perdiendo lo que es la visión periférica. Es decir, empieza a cerrarse la visión y empiezan a ver como si fueran a través de un túnel. ¿Ok? Eso es ya con estadios ya más avanzados. También en los pacientes cuando tienen una crisis de glaucoma, o sea, una presión muy elevada, por encima de 35 milímetros de mercurio, ya eso es cuando tienen un ataque de glaucoma, el paciente puede ver, tener la visión muy borrosa y ver como halos alrededor de las luces. ¿Ok? O Y se sea, acompaña también. Ujú. y eso es aclararle a los amigos televidentes de consulta participa que usted refiere a tensión arterial del ojo, no la tensión arterial del individuo, del cuerpo, ¿no? Exacto, la tensión ocular del ojo, exactamente. Cuando La está bien tensión elevada. ocular, porque Exactamente. tengo entendido que los ojos, los pulmones, tienen su tensión arterial diferente a a la cardiovascular. A la cardiovascular, exactamente, exactamente. O sea, Entonces doctora, podemos tener la dígame. presión del ojo, la presión ocular elevada y estar cardiológicamente, la presión arterial estar controlada o ser normal. O sea, son completamente independientes una de la otra. Doctora, nos falta glaucoma secundario. ¿Qué es el glaucoma? ¿Cómo se manifiesta el glaucoma secundario? Okay. El glaucoma secundario es cuando está asociado a puede ser a una patología, ya sea una patología ocular per se, okay, ya sea después de una cirugía ocular como después de una cirugía de catarata, una inflamación dentro del ojo o asociada a traumas. Okay. Entonces, tenemos los mismos síntomas, tenemos pérdida de visión, ya cuando hay un secundario pueden también tener dolor ocular. ¿Ok? Que es una causa también de que el paciente viene y dice, doctora, me ha bajado la visión, estoy viendo borroso y tengo dolor en el ojo. Y también presentan ojos rojos. Ok, exacto. Así como glaucoma secundario se presenta por traumas y por daños periféricos de otras afecciones en el ojo, el glaucoma en sí ocasiona daños periféricos a otras partes del ojo, como el humor vítreo, la retina. El glaucoma realmente afecta generalmente todo lo que es el ojo. Lo que más afecta es a la estructura del nervio óptico. Ahora bien, cuando las otras, ¿cómo decir? Es lo contrario, cuando las otras estructuras del ojo, el humor vítreo, si hay inflamación, que es lo que es cuando tenemos una uveitis, si hay una catarata, si hay un problema a nivel de la córnea, o sea, cuando se afectan las otras partes del ojo, sí pueden llevar a glaucoma. Doctora, usted mencionó una cosita clave, diabetes, glaucoma y diabetes, doctora. Exacto. Están relacionados, muy relacionados. Los pacientes cuando padecen de diabetes tienen mayor predisposición a padecer de glaucoma.